Eh, pues en realidad la idea de la plática es que les transmitamos un poquito de lo que hemos hecho como compañía en el segmento de base de datos. Muchos de ustedes probablemente comenzaron en esta ola de base de datos en los 70s con las bases de datos relacionales, y nosotros hemos evolucionado ese concepto de bases de datos relacionales y entregado bases de datos de propósito específico que puedan utilizar para diferentes aplicaciones. Yo quiero platicarles eso, por qué es importante especializar el uso de las bases de datos. Vamos a hablar un poquito de bases de datos relacionales, no relacionales, en memoria, vamos a hablar de gráficos, documentos, columnas amplias, series de tiempo y bases de datos contables o ledger. Ténganos paciencia, son varios puntos. Y bueno, ¿qué tienen en común todas estas organizaciones que ven en la pantalla, ¿no? Tenemos ahí organizaciones del gobierno de Guatemala, del gobierno mexicano, del gobierno colombiano, tenemos algunas universidades brasileñas. ¿Qué tienen en realidad en común todas estas? En realidad lo que tienen en común son los datos. Toda organización ha empezado a guardar sus datos justamente desde los 70s, que se empezó a hacer este modelo relacional, las primeras bases de datos relacionales comerciales, y esto se ha convertido en el recurso más valioso que tienen todas las organizaciones. No importa si es gobierno, no importa si es educación o organizaciones sin fines de lucro, todos tienen diferentes datos y pueden explotarlos durante el tiempo. El problema es que únicamente 85% de los negocios quieren centrarse en los datos, pero solamente el 37% lo han logrado. Y lo han logrado muy pocos justamente por esto, porque el ecosistema aplicativo que se tiene hoy día es completamente distinto. Ahora tenemos aplicaciones que pueden tener millones de usuarios de la noche a la mañana. Existen muchos ejemplos de las aplicaciones que todos tenemos hoy día en nuestros teléfonos celulares, en donde existen demasiados usuarios. El volumen de datos se está haciendo cada vez más grande. La localización, pues todo el mundo espera que funcionemos internacionalmente, que funcionemos en prácticamente todos los países, que tengamos un desempeño mucho más rápido. La tasa de solicitud, pues ¿cuántos de ustedes le dan clic a las aplicaciones o están haciendo scroll en sus aplicaciones todo el tiempo? Esperamos que esa solicitud sea muy grande y tengamos también acceso vía web, vía móviles, vía Internet de las cosas, diferentes cosas. Todo esto después hay que administrarlo. Tenemos que hacernos cargo de los servidores, tenemos que implementar esas bases de datos por encima de los servidores, asegurarnos que tenemos respaldos, que tenemos alta disponibilidad, que tenemos muchas de estas capacidades, y además nos estamos preocupando por cuánto pagamos, ¿no? Muchos de los startups hoy en día justamente desafían esto a través de la nube y lo desafían a través de bases de datos de propósito específico. ¿Cómo proponemos generar ese impulso con ustedes? Pues todos ustedes tienen datos. Esos datos realmente uno puede elegir llevarlos a la nube, y ese es el primer paso, liberarse de las bases de datos legadas. No importa que sean las bases de datos relacionales que tenemos, es un primer paso podernos migrar a la nube. Ese segundo paso es permitir a la nube que nos ayude a administrar esas bases de datos, que nos ayuden con sistema operativo, que nos ayude con el gestor de base de datos, nos ayude con los respaldos y la forma en que estas bases de datos funcionan. Después tenemos forma ya sea de modernizar o de crear un data warehouse. Empecemos a construir este lugar a donde vamos a ir a buscar esa información, a empezar a formar esos lagos de datos para que ustedes puedan tener una información que explotar. O, por el otro lado, también podemos empezar a generar aplicaciones que utilicen bases de datos de propósito específico, que al mismo tiempo
les entreguen mayor agilidad en la entrega de nuevas funcionalidades, ya sea a los ciudadanos, a sus estudiantes o al público en general. Finalmente, todo esto converge en convertir esos datos en conocimiento, que realmente ustedes puedan utilizar datos concisos, precisos, en alta disponibilidad y que puedan regresar a ello. Y este es un círculo que realmente todos nuestros clientes han seguido. Esta es más o menos la forma en que se trabajan las bases de datos en AWS. En realidad se divide únicamente en dos. Muy sencillo: modernizar la infraestructura de datos que ustedes tienen y obtener el mayor provecho de sus datos. Con esto, el primer servicio que nosotros lanzamos en cuestión de base de datos es justamente el relacional. Nosotros tenemos Amazon RDS, Relational Database Service, y es un servicio de gestión de bases de datos relacionales administrado, en donde tenemos los principales motores de bases de datos del mercado: MySQL, Postgres, Maria, SQL Server y Oracle. Además, hemos creado un motor, Amazon Aurora, que funciona en modo de compatibilidad con MySQL o con Postgres. ¿Qué es importante de este servicio? Que es muy fácil de administrar. Uno piensa, bueno, yo quiero tener mi base de datos Oracle, o quiero tener mi base de datos SQL Server o MySQL o la que sea. Primero tengo que pensar en, tengo que tener el servidor, tengo que implementarlo, tengo que configurarlo, asegurarme que funciona bien el servidor de base de datos con el almacenamiento, asegurarme bien que la red está funcionando entre ambos. Existen muchas capas en RDS. Con un par de clics ustedes levantan los motores de bases de datos y pueden empezar a interactuar rápidamente con ellos. Es eficiente y escalable. En realidad, uno con un par de clics, como les digo, puede levantar esta máquina, y con otro par de clics o unas llamadas API puede crecer la cantidad de recursos que tiene esta base de datos. Lo mismo en la parte del almacenamiento. Es disponible y durable. Nosotros podemos ayudarles a tener esta base de datos en 2 centros de datos diferentes a través de una funcionalidad llamada multi-zona de disponibilidad, y es seguro y conforme. Ustedes pueden cifrar sus datos en inactivo y en tránsito, y podemos aislar la red nativamente. Imaginen todo eso cuando lo hacen ustedes por ustedes mismos, sin tener una gestión administrada de estos servicios. Otro de los grandes problemas que se tiene a la hora de utilizar bases de datos relacionales es que necesitamos abrir muchas conexiones. Este tipo de conexiones pues lleva a tiempos de respuesta en consultas que limitan la escalabilidad de las aplicaciones. Para esto nosotros hemos creado para ustedes en preestreno el proxy de RDS de Amazon, que va a soportar una nueva escala de conexiones que agrupa y comparte esta conexión de base de datos para que ustedes libremente desde sus aplicativos se conecten a la base de datos sin preocuparse por la cantidad de conexiones que tiene esta. Como les comentaba, dentro de nuestro portafolio de bases de datos relacionales tenemos específicamente Amazon Aurora, que tiene un rendimiento 5 veces más potente cuando utilizamos el motor de MySQL. Esto es comparado con un motor de MySQL tradicional, y hasta 3 veces más potente que un motor de PostgreSQL tradicional. Nosotros podemos tener hasta 15 réplicas de lectura. Esto les permite a ustedes dividir la carga que tienen hacia sus bases de datos, y en el caso de disponibilidad y durabilidad, nosotros podemos tener hasta 6 copias de sus bases de datos en diferentes centros de datos. Es altamente segura, podemos aislar la red y está gestionada totalmente, igual que los RDS anteriores. Nosotros nos hacemos cargo del servidor, del sistema operativo y el manejador de base de datos en conjunto con sus respaldos. Además de esto, ustedes pueden hacer Machine Learning directamente en Aurora. Tenemos un componente que les permite generar predicciones directamente en las consultas de Aurora. Estas están completamente aptas
para un volumen de casos de uso de baja latencia y que tengan un volumen muy alto de transacciones de inteligencia artificial. Dentro de estos servicios, muchos de nuestros clientes comienzan aquí. Comenzaron con una base de datos relacional que llevaron a la nube. Posteriormente, se cambiaron a una base de datos relacional administrada en Amazon. Y esto lo lograron a través de Database Migration Service. Más de 200,000 bases de datos han sido migradas a AWS a través de nuestro servicio de Database Migration Service. Este no lo voy a cubrir exactamente, pero es un servicio que permite replicar esas bases de datos relacionales hacia bases de datos relacionales en AWS. Otro de los servicios que tenemos en cuestión de bases de datos son bases de datos en memoria. Estas bases de datos en memoria son totalmente compatibles con Redis y con Memcache de código abierto. Tienen y les dan un rendimiento extremo en donde ustedes pueden cachar en memoria los datos para poder tener pues, simplemente un desempeño más rápido para las aplicaciones que así lo requieran. Es completamente gestionado por AWS y esto es justamente parte de las razones por las que nuestros clientes están utilizando bases de datos de propósito específico. No solamente porque tienen la capacidad de utilizarlas, sino que también, como nosotros las implementamos y las administramos por ustedes, es mucho más fácil decidir movernos de una base de datos relacional tradicional a una base de datos de propósito específico. Igualmente, es fácilmente escalable, escala en escritoras y lecturas con fragmentación y réplicas muy rápidamente. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre relacional y no relacional? Realmente, el relacional está siempre optimizado para el almacenamiento. El no relacional está optimizado para cómputo. En la parte relacional tenemos consultas ad hoc y en la parte no relacional vamos a ver más bien vistas ejemplificadas, simplemente una capacidad de ver un atributo con cuantas sean características, no importando si son 1, 10 o 15,000 características, es solamente un atributo. En el caso de las consultas ad hoc, tenemos que asegurarnos que cada persona tiene los 10,000 o 15,000 atributos que se le da a la base. Por el lado del escalamiento, en el relacional es totalmente vertical y en el no relacional es horizontal. En la parte relacional lo vemos muy ideal para los analíticos y en realidad la capa no relacional se convierte más en las bases que se utilizan diariamente para la capa transaccional de los datos. Es decir, cuando yo quiero hacer inserciones, quiero hacer comunicaciones de mis aplicaciones, es más común hoy día en los nuevos paradigmas de desarrollo que se utilicen bases de datos no relacionales porque es mucho más flexible y es mucho más fácil interactuar con estos datos. Ahora, si yo requiero hacer analítica de datos, es mucho más común que yo busque estructuras relacionales para hacer estos analíticos. Voy a platicarles un ejemplo pues, muy sencillo y que es Duolingo. En realidad Duolingo utiliza inteligencia artificial para enseñar a más de 300 millones de personas y lo que utiliza es justamente monitorear a través de una base de datos no SQL como es DynamoDB cuáles ejercicios realmente se completaron. Por otro lado, utiliza una base de datos relacional como es Amazon Aurora para transacciones de datos de usuario. Muy claro quién es el usuario, dónde vive, ¿no? Características muy específicas sobre el usuario. Y finalmente, utiliza una base de datos en memoria, Elasticache, para un acceso instantáneo a las palabras y frases comunes que se utilizan en la aplicación. Nuestro servicio de base de datos no relacionales DynamoDB es un servicio totalmente gestionado para ustedes y funciona muy bien para tener un documento o llave valor. Esto es justamente, yo tengo el atributo Luis Fernando y ese Luis Fernando yo le voy a agregar cuantas características tenga Luis Fernando, que tiene
33 años, que es mexicano, no importando cuántas características yo le quiera dar. Y lo más importante es que puede escalar a cualquier carga de trabajo que ustedes tengan. Es rápido, consistente, tiene un control de acceso y políticas y es una programación orientada a eventos. Por ejemplo, cuando yo hago una inserción, cuando hago un clic en una aplicación, todo esto puede ser almacenado o simplemente envío información, todo esto se puede hacer. Para esto, además, buscamos desempeño a gran escala. Dios mío. Ok, ahora sí. Tenemos desempeño a gran escala. Nosotros, igual que en el servicio de base de datos relacional administrada, tenemos DynamoDB Accelerator, que nos permite agregar un caché a las bases de datos no estructuradas para hacerlas aún más rápidas con una latencia de microsegundos, y es compatible con un API tal cual como lo utilizan hoy día, y pueden hacerlo muy rápidamente. Además, tenemos tablas globales, pueden crear aplicaciones de alto rendimiento y distribuirlas internacionalmente. No importa dónde esté ese usuario, no importa dónde esté consumiendo sus datos, siempre va a tener el acceso a los datos muy rápidamente. Después tenemos, dentro del mismo portafolio, en bases de datos de propósito específico, tenemos las bases de datos de gráficas. ¿Por qué es importante una base de datos de gráficas? ¿Qué tanta relación tiene Luis Ayala con Guillermo o Luis Ayala con Jorge? ¿Y cómo puedo hacer esa trazabilidad? Les voy a platicar un caso. UberATG, justamente, tiene este reto de tecnologías de automanejo, dejar que un carro, maneje por sí mismo. ¿Cómo a través de una base de datos regular yo podría guardar y almacenar toda la cantidad de información que se requiere para tomar una decisión en tiempo real sobre si dar vuelta a la derecha, a la izquierda, mantener el carril o demás? Lo que está haciendo UberATG es justamente utilizar Amazon Neptune. Amazon Neptune es nuestra base de datos de grafos, y lo que hace es correlacionar diferentes fuentes de información como los carriles de bicicleta, los carriles de autobús, los límites de velocidad, señales de tránsito y diferentes causalidades que están sucediendo mientras el carro está en movimiento. Estas relaciones realmente habilitan nuevos tipos de aplicaciones, ¿no? Todos nosotros seguramente somos usuarios de redes sociales. Estas redes sociales en realidad están integradas porque Luis conoce a Pablo, que Pablo conoce a Pedro, y en realidad somos parte de esta red social. También existen correlaciones de comportamiento, en donde yo puedo ver si un usuario, por ejemplo, ha pagado sus impuestos, dónde los paga, cuáles son sus actividades regulares en su día a día, y también así puedo detectar fraudes. Si Luis Ayala todos los días se levanta a las 6 de la mañana y va y compra un café en la cafetería, ¿por qué estaría pagando una televisión a las 6 de la mañana? ¿No? Ese tipo de relaciones se pueden hacer. Los retos actuales de las bases de datos de gráficos existentes pues son prácticamente los mismos que tienen otros tipos de bases de datos, y la razón por la cual no se ha adoptado de una manera consistente es que es muy difícil escalarlas, es muy difícil mantener una alta disponibilidad. En muchos casos, como son comerciales, son demasiado caras, y existe un soporte muy limitado a estándares abiertos. Por eso nosotros trajimos Neptune, que es rápida, confiable. Tenemos 6 réplicas de los datos en 3 zonas de disponibilidad completamente distintas. Es fácil de utilizar, crea poderosas consultas fácilmente, que utiliza estándares abiertos como Gremlin y Sparkle, y podemos utilizar modelos Apache Tinkerpop y W3C. Es completamente abierto.
y podemos utilizarlos. Otra de las bases de datos que podemos traer a AWS es una base documental. ¿Por qué habríamos de utilizar una base de documentos? En realidad, un modelo de documentos JSON puede esquematizar de manera muy natural todos los datos de una aplicación. Podemos tener, por ejemplo, pensando en una forma normal, pues bueno, tenemos ahí los datos de la persona, de Luis Ayala, a lo mejor tenemos sus calificaciones, tenemos diferentes capas, imaginemos literalmente un documento físico. Cada documento tiene una estructura de datos diferentes y es completamente independiente a otros documentos. Entonces, ¿por qué tendríamos que utilizar una base de datos relacional que es exactamente idéntica para todos los documentos? Más bien, utilizamos una base de datos documental que me almacena la estructura del documento completo y me indexa sobre cualquier clave y me permite buscar sobre esos documentos. Por ejemplo, me permite buscar únicamente los campos de nombre o en la capa de calificaciones o en la capa de otros. El caso de uso para bases de datos de documentos son gestión de contenido. A lo mejor ustedes tienen PDFs, es muy común que en el sector público se tengan muchos documentos de PDF o tareas entregadas o donaciones. También la forma en que la gente interactúa con los móviles, personalizaciones específicas, a lo mejor tenemos catálogos y podemos llevar también perfiles de usuario a través de esto. Nuestra base de datos de documentos es Amazon DocumentDB, es un servicio de base de datos rápido, igualmente administrado, que permite millones de solicitudes por segundo. Los mismos controladores y herramientas que utilizan hoy probablemente con MongoDB, es simple y totalmente gestionado para ustedes, no tienen que hacerse cargo de los servidores, del gestor de base de datos en este caso, es seguro y conforme, tiene un desempeño más o menos del doble de lo que tiene MongoDB si lo implementan ustedes únicamente, y está ampliamente integrado con nuestros servicios. Otra de las capas es esta base de datos de columnas amplias y que probablemente ustedes ocupan hoy día o han empezado a explorar, y es Cassandra. Es realmente muy difícil gestionar grandes clústeres de Cassandra porque se requiere una experiencia muy especializada para poder instalar, configurar y mantener infraestructura de software de Cassandra. Igualmente, escalar los clústeres es demasiado tardado. Hay una operación manual que se necesita para crecer el clúster, y es muy común que nos pasemos y entreguemos muchos más de los recursos que se requieren para Cassandra. Solamente tenemos respaldos manuales, bueno, prácticamente el mismo concepto de otras de las bases de datos de propósito específico. Por eso nosotros trajimos para ustedes el servicio de Cassandra gestionado por Amazon. Es completamente compatible con Apache Cassandra, utilizamos el mismo código de la aplicación. Ustedes pueden, si ya tienen una aplicación que corre con Cassandra, simplemente pueden conectarla hacia el servicio de Cassandra gestionado por nosotros y va a funcionar sin ningún problema. No van a tener servidores que gestionar, no necesitan aprovisionar, configurar o operar estos servidores, ustedes pueden utilizar directamente Cassandra. Tenemos un desempeño a escala con mínimo de milisegundos y una migración bastante simple. Como les digo, realmente si ustedes ya tienen un servicio de Cassandra, pueden empezarlo a utilizar desde ya. Después, y como la última parte de las bases de datos especializadas, tenemos las series de tiempo y Ledger. En realidad, las series de tiempo, ¿qué son? Pues son una secuencia de puntos de datos que van a tener un intervalo de tiempo. ¿Qué cosas vemos en este sentido? Por ejemplo, la bolsa, la frecuencia cardíaca, diferentes sucesos que van ocurriendo en el tiempo. También, por ejemplo, la precipitación, la humedad, simplemente todas aquellas mediciones que se tienen durante el tiempo, tener el tiempo y cuál era la medición en ese momento.
Es muy usado, por ejemplo, para elementos de Internet de las cosas que requieren este tipo de bases de datos. ¿Y qué tienen de especial las bases de datos de serie de tiempo? Que el tiempo es solo un eje primario del modelo de datos. Crear bases de datos con series de tiempos es bastante desafiante, igual que de todas las demás bases de datos que platicamos ahora. En realidad es difícil y antinatural utilizar bases de datos relacionales para series de tiempo. El procesamiento empieza a ser muy ineficiente a través de una base de datos relacional y sus esquemas son muy rígidos para la forma de manejarse. También igualmente es difícil de escalar si nosotros la queremos implementar por nosotros mismos. Es difícil de mantener una alta disponibilidad si lo queremos manejar nosotros mismos, y la gestión es limitada al ciclo de vida de los datos. Por eso nosotros traemos para ustedes Amazon TimeStream, que es una base de datos de serie de tiempo que es 1000 veces más rápida, a 1/10 del costo de lo que podían hacer con una base de datos relacional con lo mismo, con billones de eventos al día. Justamente está diseñado para estos monitores, normalmente de Internet de las cosas, por ejemplo el mismo reloj que traigo yo acá, que está monitoreando frecuentemente mi frecuencia cardíaca, ese tipo de correlaciones de eventos. Un análisis optimizado justamente para estas series de tiempo, y es completamente sin servidores. Ustedes no se preocupan por mantenerlo, por configurarlo, por respaldarlo o demás cosas. Finalmente están los registros. ¿Cuál es esa historia del mantenimiento de los registros, ¿no? Siempre nosotros vemos las bases de datos contables, pero no entendemos de dónde vienen, ¿no? Desde la antigua Mesopotamia, que llevábamos la contabilidad de no sé cuántos sacos de semillas se habían recogido, lo mismo en el antiguo Egipto, la primera escritura en papiro, hasta que llegamos a la contabilidad de partida doble. Y hoy día muchos de nuestros clientes se enfrentan retos que pertienen a la confiabilidad de la información que yo tengo en una base de datos. Es muy común que nos preguntemos, ¿cómo sé yo que en una base de datos no hubo un cambio a la mitad del tiempo? ¿Cómo puedo llevar esa trazabilidad? En realidad quiero saber quién insertó qué en la base de datos, cómo se ha modificado esa inserción en la base de datos a lo largo del tiempo, y la creación de estos ledgers con bases de datos tradicionales pues terminan siendo bastante complejos, porque tenemos que hacer un consumo de recursos, es difícil de gestionar y escalar, es muy propensa a errores, porque toda esta trazabilidad de los eventos y los errores, esa trazabilidad de los eventos se hace completamente manual, y además termina siendo imposible de verificar, porque no sabemos si alguien en el medio pudo haber borrado esa trazabilidad que yo llevaba. Existe por ahí también la tendencia de utilizar blockchain para esto, pero blockchain fue diseñado completamente para un propósito distinto, ¿no? Además, agrega mucha más complejidad que es completamente innecesaria, ¿no? Esta idea de tener diferentes nodos y que cada uno de los nodos tenga la última historia que se tiene sobre la información, probablemente agrega cosas más complejas de lo que realmente estoy buscando, que es una base inmutable, verificable y que pueda utilizar rápidamente. Para eso trajimos para ustedes Amazon Quantum Ledger Database. Nuestra base de datos de Quantum Ledger es completamente inmutable, mantiene un registro de todas las operaciones que se llevan a cabo en la base de datos. Además, cada una de esas transacciones es verificable por criptografía, es decir, ustedes pueden asegurarse que Luis Ayala fue quien insertó eso en esa base de datos, y que eso a lo largo del tiempo permanece constante. Muy escalable, nosotros podemos ejecutar 2 o 3 veces más transacciones que los ledgers tradicionales como blockchain común, y es muy fácil de usar.
En el caso de una Quantum Ledger Database, ustedes van a utilizar exactamente los APIs estilo SQL como utilizan hoy día, pero para interactuar con una base de datos contable. Esto quiere decir que ustedes van a utilizar Quantum Ledger Database como si fuese una base de datos regular con un SQL similar y vamos a hacer inserciones del mismo tiempo. Justamente tenemos los datos de la aplicación, esos datos de la aplicación entran como un SQL tradicional a la base de datos que me va a dar un estado actual y un historial indexado y vamos a tener ese diario que se necesita para poder volver en el tiempo y decir, mira, originalmente el carro era de Luis, Luis se lo vendió a Pablo y luego Pablo se lo volvió a vender a Luis. ¿Cómo sé y en qué momento pasaron todas esas cosas? Para eso nos sirve el diario. Y finalmente podemos acceder a un historial completo de los cambios en los datos y verificar con criptografía que esos datos y esas inserciones o cambios realmente ocurrieron. Esto llega a ese catálogo de productos. Tenemos un catálogo de productos amplio y profundo en donde ustedes pueden utilizar diferentes bases de datos para cada uno de esos propósitos que ustedes tengan, ya sea inteligencia empresarial y machine learning, en donde vamos a tener varias capas de cómo interactuar con sus datos. Si queremos hacer análisis específico, vamos a tener diferentes formas de interactuar con esos datos. Específicamente en nuestro portafolio de base de datos tenemos esas herramientas para que ustedes utilicen el propósito específico, ya sea como lo hablamos ahora, una base de datos contable que esté yo seguro de todas las transacciones que están ahí, o si necesito una base de datos relacional o una base de datos de correlación, por ejemplo, de gráficos que comentábamos. Y por separado podemos acceder a tecnología blockchain, si eso es el tipo de tecnología que necesito, y puedo construir un servicio de lago de datos que puede integrar todo esto. Esto está muy extraño. Sí, están viendo lo mismo que yo, ¿verdad? Estamos en dos pantallas diferentes. Bueno, con esto voy a dejarles el tiempo, lo cambiaron otra vez, con Rodrigo Durán, el CIO del gobierno de Guanajuato, que nos va a platicar un poquito de su caso de éxito utilizando AWS. Rodrigo. Gracias. Buenas tardes, gracias. La idea es platicarles un poco el caso de éxito que hemos tenido en el estado de Guanajuato con la implementación de la plataforma de AWS, los servicios que tenemos. Bueno, la agenda, el tema de la misión que tenemos como Secretaría, la misión que tenemos es administrar de forma eficiente y responsable la hacienda pública para contribuir a una estabilidad económica, a la sostenibilidad financiera y el desarrollo del Estado. La visión es ser una secretaría referente a nivel internacional en la administración de la hacienda pública. Ahora, el por qué pensar o por qué en su momento analizar el tema de subirnos o no al tema de nube. En su momento se tuvieron que revisar el crecimiento y la administración de la infraestructura, que es bastante complejo a nivel estatal. La parte del presupuesto es un presupuesto como Estado, el recurso no es infinito, entonces habría que ver las mejores opciones. En la parte de los costos era poder decir, tenemos ahora sí una visibilidad de qué es lo que se está gastando. En la parte de la infraestructura se estaba buscando hacer una homologación en la infraestructura y sobre todo el tema más importante creo que para todos es el tema de la disponibilidad. En base a esto, me regreso un poco, en base a esto en su momento se hizo una licitación, se invitaron varios fabricantes, por tema de servicios, por el tema de costo, el adjudicado, en este caso fue Amazon con AWS.
Y posteriormente, ya con el tema de la migración, se han subido hasta el momento más de 150 servidores que incluyen aplicaciones bastante medulares para el gobierno del Estado. Se están utilizando, como comentaba ahorita Luis, varias tecnologías de base de datos, y algunas de las aplicaciones que dan servicio a los ciudadanos. Nosotros somos una entidad certificadora a nivel estatal, tenemos el servicio de firma electrónica, más o menos un promedio de 2 millones de servicios de firma electrónica en el año, lo que se corre en esta parte. Todo el tema de ventanilla única, como Estado sabemos, es bastante importante contar con una ventanilla única. La parte de verificentros, nosotros todos los centros de verificación están conectados a un servidor en la nube, en donde se están subiendo en tiempo real la información de cada verificación que se realiza. En la parte del sistema de educación a distancia tenemos toda la plataforma de los videobachilleratos, el sistema SABES, está también cargado en la parte de la nube. Y tenemos también en la parte del tema de salud, el expediente también de la ciudadanía. ¿Qué hemos obtenido como resultados en esta migración? Es una agilidad en la parte en la entrega de servicios hacia las dependencias. Nosotros como Secretaría de Finanzas somos los que proporcionamos el servicio a nivel gobierno-estado. En la parte de seguridad, se tiene un control en el gasto de infraestructura, ya que al momento de poder decir, vamos a poner en la nube, en lugar de estar comprando servidores y cada 3 años vamos a comprar más servidores para actualizarlos, aquí es una tecnología de escala en la cual va creciendo de acuerdo a la demanda, y nosotros solamente nos preocupamos por la aplicación, no por el tema de provisionar el equipo ni los servidores. La parte de la reducción de la infraestructura, en esta parte nos ha ayudado bastante en el tema de, hay servidores, como comentaban hace un momento, que nosotros solamente necesitamos activar los servicios, ya están configurados, ya son servidores llave en mano, nosotros no tenemos que estar haciendo tuning, ni tenemos que estar configurando a detalle cada equipo. La parte de la explotación de la información con las herramientas que tiene AWS tiene una cantidad infinita de herramientas, no solamente es el tema de hospedaje. Las charlas que han tenido el día de hoy han visto todo lo que contiene la plataforma. ¿Cuáles son los siguientes pasos o lo que viene con AWS? Ahorita nosotros les comentaba, el primer servicio que se tuvo fue a través de un partner. Actualmente nosotros ya estamos trabajando directamente con AWS. Acabamos de firmar ahorita un contrato nuevamente a 3 años. Entonces vienen temas bastante interesantes. Por ejemplo, ahorita estamos en la revisión para subir a más de 30 dependencias y entidades con aplicaciones como un ejemplo, el tema del sistema de control escolar del sistema de educación estatal, el tema del sistema catastral que tenemos también ahí. Como ese, son proyectos bastante importantes, bastante robustos, que se están buscando la carga en la plataforma. Tenemos la parte de usar Amazon Connect para proporcionarlo con la Secretaría de Turismo. En la parte del chatbot, desde la página principal, así como varias dependencias que también tienen servicio a la ciudadanía directa, entonces es habilitar el tema de los chatbots. La parte de la carga de la información para el tema educativo, que es algo como les comentaba, para la carga de todo el sistema de control escolar. Y uno de los principales proyectos que traemos con AWS es el tema de cargar la nueva base de datos, que es HANA, junto con todo el tema de S4 para SAP. Somos el estado con la mayor implementación de módulos y el más grande en la parte de SAP.
Entonces es un proyecto muy importante para nosotros y esperemos aquí contar con el apoyo de AWS. Como conclusión, pues nada más el gobierno del Estado, con los servicios que nos entrega AWS, se ha tenido una agilidad, una disponibilidad en la parte de servicios, de acuerdo a lo que se necesita por las áreas, por las dependencias. Se atienden en tiempos récord el crear servidores especializados de GPUs, por ejemplo. O sea, el número de herramientas que tienen es impresionante. Digo, la verdad, lo que buscamos lo podemos encontrar en la nube. Tenemos el tema de que son servicios que no es necesario tener prendido un servidor o comprar servidores, ya que son a veces proyectos o programas de corto tiempo o una temporalidad muy corta. Entonces, solamente se activan, se usan por esa campaña y se da de baja el equipo. La información sigue siendo de nosotros, entonces en esa parte no hay ningún detalle. Y también con el tema de el análisis de los servicios o procesos que ya tenemos actualmente, es algo que también en esta parte nos está ayudando bastante a Amazon, en el tema de, oye, mira, te conviene poner esto y esto y esto, para también disminuir costos. Entonces, en esa parte agradecemos el apoyo que hemos tenido de AWS y sería todo por mi parte. Muchas gracias. Continuamos con Luis.